Hola, 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 ¿cómo les va? Buen día, buen martes. Ya es martes 2 de septiembre, martes 2, arrancamos bien, ¿no? Ya estamos en la primavera meteorológica, no todavía la astronómica, ¿eh? Estamos comenzando hoy con 14 grados de temperatura, una sensación térmica de 15, te movés y sentís calor, pero te quedás quieto y tenés frío, no sabés ni qué ponerte. Hoy la máxima 18 grados, está fresco, más frío va a estar después del jueves. Te cuento que hoy pueden producirse lluvias, hay llovizna, anoche se produjeron algunos chaparroncitos también, que va a complicar sin dudas más que nada las calles. Para mañana entre 10 y 21 grados, nublado. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas desde esta noche a última hora. Mañana inestable y va a ir aclarando el jueves, pero la temperatura se va a venir a 5 de mínima y 21 de máxima. Así que ya lo sabés, lo que nos espera es nuevamente el invierno hacia el fin de semana, para arrancar casi el fin de semana, Bueno, ayer decía que hubo una nueva tormenta solar, tenemos unas cuantas, claro. Para nosotros es, a lo mejor no nos damos cuenta, a menos que nos provoque problemas en las comunicaciones, que suele pasar, ¿no? Pero en Estados Unidos, más que nada en el hemisferio norte, se vivieron imágenes impactantes, un show de luces en el cielo con auroras boreales que realmente las veíamos por tele, no hay otra manera. Que realmente fueron muy lindas de ver. Nosotros no tenemos esa posibilidad, si viviéramos bien al sur, por ahí en Ushuaia, en esos lugares se suele dar. Bueno, hablábamos de la primavera, que todavía no arrancó, supuestamente es el 21 de septiembre, pero no, va a ser el 22 a las 15:19 que va a darse el equinoccio, se van a posicionar los astros para dar comienzo a la primavera oficialmente. Ayer también muy impactante lo del terremoto en Afganistán, de 6 grados en la escala de Richter. Se hablaba de unos 800 muertos, más de 2.500 heridos, que es una zona muy humilde. Por lo tanto, no hay una infraestructura adecuada para aguantar sismos de esa magnitud. Probablemente esa cifra haya aumentado con las horas. Y bueno, siguiendo también con informaciones que tienen que ver en este caso con el deporte, Messi y De Paul, que ya están en Argentina para los entrenamientos de cara al encuentro ante Venezuela. Esto es por las eliminatorias del Mundial. Recuerden que se estuvieron vendiendo entradas bien costosas porque puede ser el último partido de Messi en Argentina. Bien, y ayer se completó la lista de partidos del torneo Clausura. A media luz jugaron Gimnasia y Atlético Tucumán. Ganó Gimnasia 1-0. Mientras que Platense perdió ante Godoy Cruz por 1-3. O sea, Godoy Cruz fue el que se llevó los 3 tantos. Bien, y en cuanto a otras informaciones, el presidente Maduro de Venezuela anunció que su país está listo para la lucha armada con Estados Unidos, que los canales de diálogo con Washington están rotos y advirtió que hay 8 barcos y 1.200 misiles amenazando a Venezuela. Le dijo a Trump, o sea, le advirtió que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere llevar a un baño de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela. Está desplegando un armamento importante, un despliegue militar muy importante Estados Unidos cerca de Venezuela. Esto es por supuestamente el tema de las drogas. Recordemos que ha declarado a Maduro como jefe de una organización que se dedica al tráfico de drogas y por eso decidido acortar, por lo menos eso es lo que dice Trump, con este ingreso de drogas hacia Estados Unidos, es que está con una importante flota donde se han sumado otros países para de alguna manera contener el envío de drogas hacia Estados Unidos. Eso es lo que dice. Bueno, pero también sigue siendo noticia Estados Unidos porque Trump anunció un decreto para retirar a su país de varias agencias de la ONU, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos. La medida fue dada a conocer después, seguida por Israel, que lo acusó de propagar antisemitismo, o sea, enojados con la ONU.
Hace rato que se viene cuestionando bastante a la ONU porque no se está utilizando para el fin en que fue creado, eso es lo que dicen. Pero también Argentina se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por decisión del gobierno, porque ya ha decidido que no va a representar o no va a presentar una candidatura para integrar al organismo internacional. En el Chaco ya son más de 5.500 los DNI entregados y cada uno de esos documentos representa una historia, un sueño y una nueva oportunidad. Seguimos ordenando juntos. Con esfuerzo y compromiso, más personas estarán listas para seguir construyendo el futuro. Gobierno del Chaco, Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. Bueno, recordemos que el gobierno nacional trasladó el feriado del 12 de octubre para impulsar el turismo al viernes 10 de octubre. Eso será el mes próximo. Este mes no tenemos feriados. En cuanto a Milei, al presidente, esta es una semana de elecciones en Buenos Aires. Hay un tema caldeado. Ustedes saben lo que está ocurriendo. Y hay dudas de que Milei viaje a Las Vegas, donde está previsto que se reúna con empresarios, pero además que vaya a ver a su expareja, a Fátima Flores, en una obra teatral. El tema es que está muy caliente la situación, donde, por ejemplo, se han dado a conocer datos que inquietan al gobierno. En el medio de este escándalo por las escuchas, por las presuntas coimas, cayó la imagen de Milei. Yo escuchaba ayer decir a alguien que no es demasiado importante teniendo en cuenta todo lo que apretó en cuanto a las finanzas Milei y que el 44% de imagen positiva que cayó desde el 50 a 44% no es gran cosa. Pero sí lo que se analiza es que por el escándalo de esto de las coimas es como que el gobierno perdió la agenda, que estos altibajos en la economía que también tienen que ver con la inflación lo ha afectado. Y además lo que está ocurriendo en la parte legislativa, donde está perdiendo por goleada el gobierno. Fíjense que este jueves, por ejemplo, en Senado podría quedar firme lo que es la emergencia para los discapacitados, por ejemplo. Si es que se aprueba, que para mí ya es un hecho porque allí siempre pierde el gobierno, quedaría firme lo que había vetado en principio el presidente Milei. Eso por un lado. Además, está lo de otros escándalos donde, por ejemplo, se está queriendo conformar una comisión para investigar a Karina Milei. Una Karina Milei que evidentemente preocupa al gobierno por este tema de las escuchas, que muchas han dado a conocer. Ya estaremos hablando porque ahora hay una medida judicial que para todo esto. Pero yo me preguntaba, lo del gobierno está implosionando, es decir, desde adentro lo están minando. Digo porque entre los responsables de los que se sospecha de que tienen que ver con todo este último escándalo, está una diputada libertaria, Magario, que a la vez es periodista, que es esposa o pareja de un periodista que está ligado al chavismo. Por ahí se entiende también lo de la denuncia que hizo el gobierno relacionada a que desde afuera hay un operativo que han sumado fuerzas con periodistas, entre ellos Jorge Rial es uno de los nombrados, y que estarían operando para debilitar al gobierno. Parece descabellado, pero uno empieza a mirar. Dentro del gobierno de Milei hay mucha gente de Massa que otra vez se está mostrando, está caminando Buenos Aires, es como que hay algo detrás. Más allá de que pueda ser cierto o no todo lo que se está diciendo, la verdad que es muy sospechoso lo que está pasando en este momento. Y en un momento crucial, porque decíamos, este fin de semana, este domingo, va a haber elecciones en Buenos Aires. Y después en octubre va a haber elecciones a nivel nacional, siempre hablando de las legislativas. Y esto todos estos mensajes que se estuvieron escuchando ahora son mensajes que son del año pasado, por lo tanto es alguien que los conservó y que los lanzó ahora justo en el momento en que es el último tramo de lo electoral.
No sería la primera vez que desde la oposición operan de esta manera, es lo que dicen. Pero la cuestión es, volviendo al principio, lo que decíamos, la implosión por el hecho de que dentro del gobierno evidentemente hay traidores. Eso es, por eso lo mencionábamos, lo de apuntar hacia cierta gente que tuvo acceso a toda la información. Inclusive Marcela Pagano llamó la atención la forma en que presentó una, no sé si decir protesta, una arenga dentro de diputados, donde ella evidentemente estaba mostrando información que era de mucho cuidado, o sea, información que manejaron evidentemente con, no sé si decir espías, pero es información que no podía tener cualquier persona. Por eso reitero lo de la implosión, lo de la gente que desde adentro parece ser que ha traicionado al gobierno. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa este domingo, por eso hablamos también de que el presidente hay que ver si viaja o no. Hoy es el Día de la Industria, por ejemplo, y por lo que yo sé, los industriales iban a presentar un documento, también un duro documento con ciertos puntos marcados hacia el gobierno, que eso no se confirmó si va a ser hoy así en el medio de toda esta problemática que al gobierno lo puso ahí lo debilitó, en definitiva lo debilitó, en un momento clave. Luis Petri, mientras tanto, el ministro de Defensa de Nación, estuvo aquí en nuestra provincia, ¿sabían? Estuvo presenciando al Ejército Libertador que estaba operando en Sáenz Peña y destacó su importancia. En este momento el Ejército se está desplazando, se está adiestrando en el río Paraná, con botes de salto, con puertas, con artillería, está trabajando en ese lugar. Recordemos que es el Ejército que desde hace una semana aproximadamente se encuentra operando en nuestra provincia. ¿Y saben quién llega a nuestra provincia mañana? Guillermo Moreno, sí. Guillermo, el polémico Guillermo Moreno. Pero llega invitado por la UNCAUS. Mañana a las 20 horas dará una clase sobre economía. ¿Qué me contás? Te dije, están desembarcando un montón de gente aprovechando todo este revuelo. En fin, se le escapó al gobierno evidentemente y lo aprovecharon. Bueno, siguiendo con cosas que tienen que ver con la nación, la privatización de corredores viales, 8.000 kilómetros de rutas que pasarán a manos privadas. Ya la resolución fue publicada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial. Se dará de esa manera el inicio al proceso y fija 12 meses para la disolución de la empresa estatal y la concesión por peaje de 16 tramos de rutas y autopistas en todo el país. El primer paso concreto, se dará en la licitación de la llamada Ruta del Mercosur, que incluye la Ruta 2 y 14 y el puente Rosario Victoria. Estas son algunas de las cositas del orden nacional. Claro que nos resta bastante para hablar de nuestro país. Beneficios del plan de urbanización. Facilitan el acceso a escuelas, hospitales y servicios, impulsan la economía local, conectan comercios, reducen costos de transportes y favorecen el turismo, revalorizan los barrios, mejoran el entorno urbano y aumenta el valor de las propiedades, favorece el transporte público, colectivos que llegan a horarios sin desvíos por calles intransitables, generan empleo local, trabajos en obras y mantenimientos para chaqueños y chaqueñas. Avanzamos con hechos. Gobierno del Chaco. Bueno, no hay procesados por este tema de las escuchas telefónicas y el presunto caso de coima en discapacidad. Sí procesaron al jefe de seguridad de Nordelta, el único acusado por la causa de las coimas. El resto está fuera, inclusive no se ha aprobado nada todavía en los teléfonos. Algunos ni siquiera saben si lo van a poder abrir. Mientras tanto, los dueños de la droguería piden que se cierre la causa, precisamente escudándose en esto de los espías ilegales y las escuchas ilegales que se estuvieron dando. Y hay que ver cómo llegaron esos audios también a los distintos periodistas. Está apuntado, casi me olvido, el segundo de la AFA, del presidente de la AFA también, dentro de los periodistas que tuvieron acceso en un canal de streaming que es manejado por Jorge Rial.
El gobierno denunció una operación de inteligencia ilegal por estos audios, sobre todo los de Karina Milei, con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. La justicia dio cabida a esto y ordenó que no se difundan los audios de Karina Milei, ni en redes sociales, ni en plataformas, ni en ningún otro sistema. El tema es que también desde los abogados de Cristina Fernández hicieron una contradenuncia a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y pide que le indaguen por abuso de autoridad. Un tema que se las trae, un escándalo justo en el momento justo, como para olvidar otras cosas que también son importantes, como el hecho de que estamos hablando de las muertes por fentanilo, que llevaron más de 90 vidas en nuestro país, y ahora se sabe que puede haber más personas todavía, puede haber incluso inocentes, criaturas que han sido afectadas por el fentanilo contaminado, algunas muertas, 2 al menos, y otros con graves consecuencias. La OMS tardíamente emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado, señalando graves riesgos de infecciones potencialmente mortales, y aconseja no usar productos inyectables de HLB Pharma o Ramallo Sociedad Anónima, y si ya fueron aplicados, consultar de inmediato con profesionales de la salud o ir a alguien de toxicología, buscar atención médica urgente, entre otras cosas que se ha dado como advertencia desde la Organización Mundial de la Salud. Tenemos otros temas también. Lo que ha pasado durante lo que hemos transcurrido a nivel mundial en el año 2020, que fue la pandemia por COVID, ¿se acuerdan? El padre de Solange, Pablo Muse, apunta contra Alberto Fernández por la fiesta en Olivos. Recordemos que Solange es la joven que falleció de cáncer sin poder recibir la visita de familiares, no lo dejaron pasar cuando su padre venía de Neuquén y falleció sola en el hospital donde estaba internado. Bueno, ahora empezó el juicio, es por abuso de autoridad contra funcionarios, pero apuntó, como decíamos, el padre de Solange contra Alberto Fernández por contradicciones y privilegios que tuvo este señor. Recordemos lo de la sonada fiesta de Olivos, cuando todos estábamos condenados a encerrarnos a las 20 horas y no juntarnos ni siquiera con familiares. El señor estaba festejando el cumpleaños de su entonces querida primera dama. Bien, y más judiciales. Esto salpica al PAMI. Oftalmólogos que denuncian a PAMI por sobreprecios en la compra de lentes intraoculares. Dicen que pagan hasta 10 veces más en lentes utilizados en cirugías de cataratas. PAMI respondió que el precio total de la prestación cirugía más insumo es de 565.000 pesos y que no hay lugar para las comparaciones. Esa fue la respuesta desde PAMI. Y hay conflictos en puerta también. Por un lado, conflicto de la planta de contratistas de Ternium en San Nicolás, Buenos Aires, que están con paro por tiempo indeterminado. El secretario general de la UOM, Abel Furlan, responsabilizó directamente a Paolo Roca, propietario de la empresa Techin, por la crisis salarial. Mientras que hay advertencias de la fábrica de jugos Inca en Chilecito, en La Rioja, amenazó con cierre y pérdida de más de 20 puestos de trabajo. Importante destacar lo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que anunció un histórico decomiso de cocaína en el primer semestre de 2025, un 6% más que en 2024. Además, informó que mejoró notablemente los índices globales de seguridad en nuestro país, pasó del puesto 51 al 46 y fue clasificado de nivel 1 de seguridad por los viajeros o para los viajeros por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y también hubo un 27% más de capturados por este tema de estupefacientes, ¿no? Las cosas que hizo bien, que hace bien el gobierno, que parecen diluidas con todo esto que estábamos mencionando recién, ¿no? La economía, si bien está pasando por un cimbronazo, pero estamos en un 2% aproximadamente, o menos de un 2% de inflación. Comparado con lo que veníamos arrastrando, bueno, parece ser que eso ahora se olvidó. Ya estaremos hablando precisamente de economía.
¿Buscás trabajo? ¿Querés capacitarte? ¿Querés potenciar tu futuro? Impulsar Chaco. Oportunidades para todos. Sumate a Impulsar Chaco, un programa diseñado para generar empleo y fortalecer tus habilidades, conectándote con empresas de toda la provincia. Registrate y accede a Bolsa de Oficios. Ofrece tus servicios y encontrá oportunidades. Bolsa de Empleos. Carga tu currículum vitae virtual y hacete visible para todas las empresas. Bolsa de Empresas. Empresas buscan talentos y acceden a beneficios económicos. Capacitaciones gratuitas. Hacé crecer tus oportunidades laborales con cursos presenciales y virtuales certificados. Ingresá ahora a impulsar.chaco.gov.ar y descubrí cómo potenciar tu futuro. Impulsar Chaco. Gobierno del Chaco. Menos mosquitos, más salud. Conozcamos cómo se propaga la transmisión del virus. El mosquito pica a una persona enferma y se infecta con el virus. Luego, pica a una persona sana, la infecta con el virus. La persona infectada desarrolla los síntomas, que pueden ser fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, malestar estomacal, vómitos, dolores musculares y articulares y sarpullidos. Ante estos síntomas, concurrir al centro de salud más cercano, beber mucha agua y hacer reposo. Nunca tomar aspirinas ni automedicarse. Gobierno del Chaco. Bueno, los plazos fijos en bancos argentinos suben las tasas y algunos hasta más de 20.000 pesos por mes. En los depósitos a 30 días, las tasas nominales anuales oscilan entre un 30 y un 55%. Por ejemplo, el Banco Nación está ofreciendo un 47%, el Macro un 48%, Santander un 38%. Para los ahorristas viene muy bien esta tasa, Y la Argentina, o los argentinos, con este tema del dólar, ya compraron más de 10.000 millones de dólares. Esto es con el fin del cepo cambiario. Ahora se puede adquirir las divisas norteamericanas con prácticamente total libertad. Y esto a veces hace que el dólar se escape un poco. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Parecía más tranquila, pero finalmente ayer el oficial cerró 25 pesos más que el viernes pasado, cerró a 1.385 pesos, muy cerca del límite dispuesto por el gobierno para intervenir. El blue cerró a 1.355 pesos. La recaudación a nivel país cayó un 2,4%, es que se han eliminado impuestos y esto afecta también después a la coparticipación. Y en cuanto a el patentamiento de motos, ayer hablábamos del patentamiento de autos que cayó en agosto, pero comparado con el año pasado, había sido mejor. Bueno, con respecto a las motos, la que más patentó fue la empresa Honda, con 10.378 unidades. Lo siguió Gilera con 7.300, Motomel con 7.137. Y se patentaron en total 54.560 motovehículos en todo el país, un 0,5 menos frente a lo que fue el patentamiento en 2024, que había llegado a 54.833 unidades. Y arrancamos nuevo mes y con septiembre empiezan a conocerse algunos aumentos, ¿no? Entre ellos, en Buenos Aires, entre un 2% y un 3,2% los colegios. Las prepagas, esto alcanza a todo el país, entre el 1,6% al 1,9%. El transporte, también en colectivos y demás, el aumento aproximadamente un 3,9%. También se habla de aumentos en luz, gas, en luz un 1,9%, por ejemplo, en gas algo similar. El agua en Buenos Aires también tiene un aumento del 1%, acá, que yo sepa, acá en Chaco no se ha dado a conocer, más allá del aumento del combustible, que no es mucho, pero que también impacta en el bolsillo, Y con respecto a las mediciones que se hace todos los meses y que impacta en los beneficios que reciben la gente, en base a lo que midió la última inflación del 1,9%, es lo que ahora se va a jubilaciones, pensiones y asignaciones, y a partir de septiembre la mínima pasa a ser de
390.000 pesos. Todavía no llegamos a los 400 jubilados de la mínima. Claro, porque el sueldo básico es 320.277 pesos más los 70.000 pesos de bono. Entonces, 390.000 es el monto que se va a cobrar la mínima en este mes de septiembre. La máxima es de 2.155.162,17. La PUAM pasa a ser 256.221. La PNC, 224.194,02. AUH pasa a 115.064,72. AUH por hijo con discapacidad, 374.670 pesos con 30. Asignación por embarazo, 115.064,72. Asignación familiar por hijo, para ingreso familiar hasta 860.486 pesos, pasa a 57.535,98. Ingreso familiar entre 860.486,01 y 1.261.988, el ingreso o la asignación por hijo es de 38.809,40. Y para aquellos que cobran entre 1.261.988,01 y 1.457.010, pasan a cobrar 23.472 pesos con 41. Asignación por hijo con discapacidad para ingreso familiar hasta 860.486 pasa a ser de 187.339 pesos con 36. A aquellos que tengan ingresos entre 860.486,01 y 1.261.988 van a cobrar la asignación por hijo con discapacidad 132.529,29. Hijos, asignaciones o ingresos familiares desde 1.261.988,01 pasan a cobrar 83.644 pesos con 27. Asignación por prenatal y maternidad, de acuerdo al ingreso familiar, desde sería 1.109.089 sería, este es un número que me lo anoté mal, 12.109,89 a 57.535,98 es. Asignación pago único por nacimiento. Se cobra este mes de septiembre 67.062 pesos con 91. Nada. Adopción. Ahí sí, 401.004,96 en caso de adopción. Y para matrimonio, en septiembre te pagan 100.421,34. Por cónyuge, qué poco que valemos, ¿eh? Qué poco que valemos. 3.955,90. 13.955,90. Nada. Eso es lo que vale la esposa. Digo, un número realmente demasiado chiquito, diría que ridículo, ¿no? Pero bueno, es lo que corresponde, es lo que está por ley. ¿Para qué sirve? Planificar las políticas públicas en el territorio, promover espacios de participación ciudadana y construcción colectiva, para salir de la coyuntura y pensar las políticas públicas necesarias para los próximos 20 años. Para elaborar una visión compartida del Chaco que queremos construir entre todos, para generar sinergia entre las inversiones públicos-privadas para el desarrollo del Chaco. ¿Quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos chaqueños. El PEP se construye con aportes de la sociedad civil, del sector público, del sector privado y del sector académico. ¿Por qué es importante la participación? Es importante que seas protagonista y que entre todos definamos el modelo de Chaco en el que queremos vivir. Gobierno del Chaco. Bueno, atención porque está en proceso el pago a autoridades de mesa de las últimas elecciones provinciales del 11 de mayo. Esto es el mayo pasado. La acreditación y distribución de los pagos se encuentra a cargo de la empresa Andriani. Lo anunció el Tribunal Electoral, así que próximamente van a estar recibiendo las autoridades de mesa sus pagos por la elección provincial del mes de mayo. Resultado de la paralización de la obra pública en Chaco. Son 81 proyectos sin terminar, pero la provincia impulsa un plan para dinamizar la construcción con la meta de generar 1.700 nuevos empleos y concretar 180 soluciones habitacionales. También hay datos que hablan de que el Chaco tiene 10 veces más pensiones por invalidez que Ciudad de Buenos Aires, según un informe privado.
es sobre la Agencia Nacional de Discapacidad. En la provincia hay 86 pensiones por invalidez cada 10.000 habitantes. Evidentemente hay muchas fraudulentas, pero también hay errores en las auditorías que se están aplicando, por ello bajas incorrectas. Hubo un reclamo desde el Impenetrable, por ejemplo, de originarios que les habían dado de baja, pero también convengamos que no hicieron los trámites que había que hacer. Las becas Progresar, también la provincia registra 37.865 becarios y quedó sexto a nivel nacional, sexto en becas Progresar. Bueno, tenemos que hablar de la nafta, que aumentó, ahora apenas arrancó septiembre, y la nafta super aumentó en Resistencia, según un sondeo, un 20% en los últimos 10 meses. En lo que va del año, por ejemplo, la Premium aumentó un 14%. Desde diciembre, haciendo una comparación, en diciembre de 2024, la nafta costaba 1.183 pesos y hoy sale 1.426 el litro. Esto refleja, de ahí sale lo del 20% de aumento. Bien, y siguiendo también con temas que tienen que ver con conflictos, gremios de COM, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Informática del Chaco, afirma que intentan despedir a su secretario general. Afirman que la empresa inició una demanda ante el Juzgado Laboral 4 de Resistencia en la que solicita la exclusión de la tutela sindical del secretario general Diego Almirón. Bueno, con la presencia de Esdero, en Ciervo Petizo se celebró el 87 aniversario. El municipio de Lotería Chaqueña firmaron un convenio para ejecutar la refacción integral del playón deportivo San Ramón. Y también del orden provincial, en Resistencia, San Peña y Formosa capacitaron a distintos actores sobre el sistema acusatorio que regirá desde diciembre. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal trabajaron sobre el nuevo modelo de gestión y las cuestiones prácticas que se derivan de la aplicación plena del Código Procesal Penal Federal en ese distrito. Fue la semana pasada esa reunión de trabajo. Y vale decir que en modo campaña ya está Capitanich. Estuvo en el Impenetrable, ayer estuvo en Villa Ángela, también lo estuvo acompañando el ingeniero Pepo. Que le hemos hecho la pregunta porque hay un rumor de que nuevamente se quiere presentar como candidato a intendente. De hecho, que ahora no tenemos elecciones para intendente, pero dentro de 2 años sí. Vamos a ver qué responde. Y bueno, con respecto a algún policial, hoy había dudas si había sesión de diputados, si había quórum, si habría quórum en diputados. Eso lo veremos, porque quedó ahí el tema de la cláusula gatillo, que quedó calentita la cosa. Bien, y en cuanto a policiales, Chaco lidera el ranking de femicidios, lamentablemente, en lo que va de 2025, de enero a agosto. Hay 164 muertes en todo el país de mujeres en manos de los hombres, de los cuales 15 se sucedieron durante el mes pasado. Son datos del observatorio, ahora sí que lo vemos. Y se pone en marcha el habeas corpus de médicos contra el comisario Melchiori en Tacopozo, ¿recuerdan? Hoy van a declarar el presidente de la Fundación y el ministro de Seguridad de Córdoba por esta causa. Una causa que, vamos a ver cómo, de hecho que quedó mal parado el comisario Melchiori, pero todavía que yo sepa sigue siendo comisario. Así que veremos qué decide la justicia, ¿no? Se pone en marcha, como decíamos, el habeas corpus de médicos contra el comisario Melchiori en Tacopozo. Nuestro compromiso con el campo. Total de créditos entregados, más de 567 beneficiarios. Una inversión que supera los 3.150 millones de pesos. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Sostenible. Después le voy a contar, pero acá al frente de la radio, en la vereda, hubo un incidente anoche, una moto que fue quemada aparentemente a propósito. Podía haber causado una desgracia también, porque podía haberse prendido fuego el edificio. Aquí en este edificio hay locales comerciales, hay profesionales, hay gente que vive acá. Y una moto, a propósito, primero no se sabía qué había pasado, porque había tiznamiento en el frente,
Evidentemente Bomberos actuó, los dueños de la heladería Grido se encontraron con que había incluso restos, podríamos decir que estaba todo pulverizado el sector, con algo blanco. Yo pensé que era cal, pero sin embargo era todo producto de un matafuego que tuvieron que utilizar. Pero ya le vamos a contar, fue intencional aparentemente lo que ocurrió ahí enfrente en la vereda. Podía haber provocado una desgracia si no se apagaba el fuego a tiempo, eso sí. Bueno, hoy, día martes 2 de septiembre, es Día de la Industria en la Argentina. Se celebra desde el año 1941. Y un día como hoy, año 1845, fallecía Bernardino de Rivadavia a los 65 años de edad, el primer presidente argentino, hace 180 años, año 1845. Año 1978, contrae matrimonio George Harrison, ex Beatles, con su esposa Olivia. Hoy se cumple 47 años. Y el santo oral recuerda a San Brocardo, confesor. ¿Quién fue este santo? La fiesta de San Brocardo se celebra este 2 de septiembre. Se lo conoce como Beato Brocardo, un líder espiritual del siglo XIII, quien fue eremita y prior del Monte Carmelo, guiando a los eremitas en oración y meditación tras recibir la regla de vida de San Alberto. Fue un destacado eremita y líder de los primeros carmelitas. Su vida se centró en la oración y la meditación, guiando a otros ermitaños en el Monte Carmelo. Se le atribuye la rica espiritualidad de la regla albertina, que se considera la base de la orden carmelita. En su testamento instó a los hermanos a permanecer constantes en el bien, a aborrecer las riquezas, despreciar el mundo y vivir según los ejemplos de María y Elías. Este es San Brocardo. Y ahora falta contarles el nombre Brocardo, de dónde proviene. Pues es de origen germánico. Es de origen germánico el nombre Brocardo. A ver que el significado específicamente parece que no lo tengo, a Brocardo, pero es de origen germánico, es lo que le puedo decir. Bien, y ahora sí, famosos que cumplen años. Famosos como Damián Emiliano Martínez, el Dibu, futbolista y arquero argentino, cumple 33 años hoy. Carlos Valderrama, el pibe, exfutbolista colombiano, que cumple 64 años. Y Jimmy Connors, extenista estadounidense, que está cumpliendo 73 años. Son los famosos que cumplen años en esta fecha. ¿Qué otro famoso estará cumpliendo años hoy? Digo, por esto de saludarlo en esto que es el prisma radial. La onda que ingresa, que se expande en 1000 sonidos a través de las 103.3 MHz. Estamos en la aplicación telefónica, la fanpage FM Láser 103.3 MHz, www.fmlaser.hacенvivo.com.ar, canal de YouTube, FM Láser Villángela, Personal Flow, canal 2 de Villángela, 7 de Resistencia y el resto del país con el programa Informe Especial de las 19 a las 20 de lunes a viernes. El término brocardo es una palabra, me quedé calentita con ese tema, que se refiere a un aforismo jurídico o máxima legal, usualmente escrita en latín. O sea que es un término jurídico lo de brocardo, por eso me quedé pensando. Quiere decir veredicto, dicho, axioma legal o máxima jurídica. Bueno, el significado no dice mucho para un nombre, pero es así. Bueno, y esto es el Prisma Radial. Allí en los controles lo tenemos a él, a Pablo López, quien les habla, Adriana Taponier, desde el móvil Bachi Marcelo. Vamos a arrancar musicalmente la mañana hoy con Timidez. Bueno, así dice Emanuel Ortega.